ayer en el Facebook, en nuestra página de Palabra Viva y Eficaz, ya puse la predicación de hoy, lo que vamos a compartir. Y entre domingo y lunes ponemos el video de la predicación. Así que usted y yo no tenemos excusas si queremos escucharlo o leerlo de nuevo para hacerlo, ¿verdad? Estamos ahí en YouTube, Ministerio Palabra Viva y Eficaz, o en Facebook también, Ministerio Palabra Viva y Eficaz, o Gustavo Jauregui. Usted va a ver ahí la foto del pastor Frank, mi foto. Es de gran bendición, por lo menos los comentarios que estamos recibiendo. Tenemos un devocional los jueves también en la tarde, de unos 10 minutos, que lo ponemos en YouTube y en el Facebook, y ojalá que usted pueda, que podamos todos refrescar la palabra de Dios cada día, en nuestra semana, de cada semana de nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy bien, vamos a abrir la palabra, hermanos, en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Tal vez mi esposa le puede alcanzar a los hermanos una Biblia, a la familia Lara y los hermanitos. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a estar hablando, hermanos, de la vida del rey Josafat. Es tan interesante la vida de este rey, y ahora le voy a decir por qué. A pesar de que este rey vivió y reinó alrededor del 850 a.C., nosotros podemos y vamos a aplicar hoy lo que este rey hizo cuando de repente vino contra él la tribulación, cuando vino la prueba. Y usted sabe que todos los días, todas las semanas hay algo nuevo a veces, ¿verdad? La familia, la salud, el trabajo, los hijos, los nietos, lo que fuera. Y muchas veces la presión espiritual también que los hijos de Dios sufren cuando más quieren servir a Dios. Es interesante que este rey, vamos a estar compartiendo un poquito lo que él hizo, pero vamos a estar viendo la tremenda decisión que tomó cuando todos pensaban que Judá, que Jerusalén iba a ser tomada. Vamos a ver lo que este rey hizo con sabiduría de Dios, con entendimiento de Dios, y usted y yo lo vamos a poder aplicar cada vez que venga a nuestra vida una prueba, que venga a nuestra vida algo que nos derriba, que nos golpea, y usted sabe de lo que yo estoy hablando. Muchas veces en lo espiritual, en lo emocional, el domingo alabamos, el domingo cantamos, pero llega el lunes, llega el martes, llega el miércoles, y estamos realmente caídos. Señor, ¿estás todavía conmigo? Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo peleo esta batalla, Señor? Que tengo que pelear por mi familia, por mis hijos, por lo que ha llegado a nuestra vida. No vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo. Lo que vamos a estar haciendo, usted tiene ahí un papelito en el boletín donde usted lo puede volver a releer, lo puede leer mientras yo lo voy compartiendo. Vamos a leer los dos primeros versículos que abarcan el punto 1 de cómo vencer la oposición. Fíjese lo que hizo este rey. Fíjese primero lo que pasó y cómo hizo este rey para ser al final de la prueba tremendamente bendecido por el poder de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasenón Tamar, que es en Gadi. Bendito Padre de la gloria, derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas en una manera especial en este momento, para que podamos, Señor, compartir la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Fíjese que el punto 1 en su estudio dice: tomemos cada oposición, no para lamentarnos, no para llorar, no para decir, Señor, ¿y ahora cómo le hago?, sino para ser bendecido a través de esta oportunidad. ¿Cómo puede crecer el creyente si no es a través de una prueba? Es fácil tener fe cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando todos nuestros amigos no nos han dejado. Es fácil tener fe cuando el médico nos dice que la salud está bien.
El rey Josafat tomó una oportunidad. Tomó una oportunidad para decir, yo voy a aplicar esta prueba que viene a mi vida, la voy a aplicar a mi vida para que sea de bendición y finalmente tenga la victoria. Tomemos cada oposición, hermanos, como una oportunidad para ser bendecidos. Problemas de familia, problemas matrimoniales, problemas de dinero. El cristiano, dice la palabra, que va a sufrir de algún tipo de tribulación. Job, de alguna manera, dice, el hombre nacido de mujer, dice que llegan los problemas a su vida así tan fácil o tan natural como el aire levanta el fuego, las chispas del fuego van con el aire. Tomemos cada oportunidad de oposición, cada oportunidad de tristeza, cada enfermedad para decir, Señor, yo quiero aplicar la palabra de Dios a mi vida. En el caso de Josafat, este era el problema, esta era la prueba. ¿Quién fue Josafat? Hermano, Josafat fue un buen rey, haciendo un balance de lo que fue su reinado, fue un buen rey. Reinó unos 25 años en Jerusalén. Algunos dicen que reinó o correinó unos 5, 10 años con su padre Asa, el rey Asa. Fue un rey piadoso, Josafat. Fue un rey que volvió a instaurar la ley de Moisés en Judá y en Jerusalén. Usted lo puede leer en 2 de Crónicas, capítulo 17 también, lo que este rey hizo. Fue bendecido aún económicamente su reino. Los filisteos y los árabes terminaron siendo tributarios de Judá por el poder y por la sabiduría del rey Josafat. Centralizó la adoración a Dios en Jerusalén, algo que se había perdido por lo menos hacía unos 100, 150 años atrás en las 10 tribus de Israel del norte. Y aunque en Judá se mantuvo un poco mejor la adoración a Dios, al verdadero Dios, a Jehová, hubo reyes antes de Josafat que no fueron tan rectos como el rey David. Pero Josafat levanta nuevamente, centraliza en Jerusalén la adoración al verdadero Dios. Murió a los 60 años y fue sepultado en la ciudad de David. Cuando un rey de Judá era sepultado en la ciudad de David, significaba que había sido un buen rey. Era una manera de mostrar honra para este rey que había gobernado al pueblo o a la tribu elegida de Dios, de donde vino, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué había hecho mal este rey? Hizo algunas alianzas ahí un poquito raras con el rey de Israel, las 10 tribus del norte, pero no era suficiente para que uno dijera, merecía este rey lo que pasó, y que de repente miles y miles y miles de moabitas y amonitas quisieran invadir Judá y quisieran tomar Jerusalén. Esta era la prueba del rey Josafat, hace 2850 años atrás. ¿Cuál es su prueba hoy? ¿Cuál es el ejército que hoy viene contra usted? En sus emociones, en su alma, en su espíritu, en su corazón. ¿Cuál es el ejército que hoy se levanta como prueba delante de tu vida? Tomar cada oposición o cada problema, como creyentes estamos hablando, ¿verdad? El que no conoce a Cristo, el que no conoce la palabra, puede recurrir a cualquier medio, pero nosotros recurrimos a la palabra de Dios, a la fuente de toda verdad, la palabra de Dios. Fíjense el segundo punto. Antes de hacer nada, busquemos el rostro de Dios. Fíjense lo que hizo el rey Josafat en los versículos 3 y 4. Entonces él tuvo temor. ¿Quién no, verdad? Por más rey que fuera. Cada vez que un ejército tomaba otro ejército, lo primero que hacían, mataban al rey y a toda su familia, o le cortaban los dedos, o le sacaban los ojos. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fíjese el versículo 4. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Tomemos cada oposición como una oportunidad para crecer en la fe. Segundo, ¿a quién recurre usted o a quién recurro yo cuando tengo este problema? El rey no se quedó solo, no confió en los adivinos, no confió
en los agoreros, no confió en los brujos, confió en la palabra de Dios. Y otros se agregaron al rey y confiaron juntos en la palabra de Dios. ¿Por qué pareciera que hay veces ante la prueba lo último que hacemos es ir a la palabra? Lo último que hacemos es ir al hermano, a la hermana, al líder, al diácono, al pastor, a decir, hermano, hermana, estoy con esta situación, necesito que ore por mí. Estoy en problema, tengo un problema legal, tengo un problema familiar, tengo un problema físico. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llega la oposición? ¿Qué hizo el rey Josafat? No anduvo dando mucha vuelta pensando cómo le iba a hacer. Dice que tuvo temor y le dijo a los líderes, le dijo al pueblo de Judá, debemos ayunar y debemos buscar el rostro de Dios. Tomemos cada oportunidad, hermanos, cada prueba, cada dolor, cada angustia para crecer. ¿Qué es lo primero que hago? Busco el rostro de Dios. Me reúno con hermanos y hermanas espirituales que oren por mí, como nosotros oramos por ustedes. Así se maneja el pueblo de Dios cuando hay una tribulación en uno de los hijos o de las hijas de Dios. Fíjense el tercer punto, y esto nos cuesta la prueba. Yo creo que el punto 3 es el más difícil de aplicar cuando usted y yo estamos en la tribulación como cristianos. Fíjense el versículo 5 al 7. Fíjense lo que dijo Josafat después de orar con el pueblo, después de ayunar. Entonces Josafat se puso en pie. Acá está el líder, acá está el rey, acá está el rey, el de Judá, el padre de familia, acá está el varón que gobernaba Judá en este tiempo, autoridad ordenada por Dios. Fíjense qué hizo Josafat. Se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Qué es lo que hace Josafat? Después de orar, después que oran por él, se para como autoridad. Como varones, como mujeres, en nuestras familias, hermanos, ¿quién se para en autoridad cuando hay un problema grave? No para ver de dónde sacamos el dinero, y sí es bueno ver si hay un problema de dinero, dónde lo sacamos para cubrir la necesidad, pero ¿quién se para en su casa o en mi casa como líder espiritual para decir, hemos orado, ahora esto es lo que vamos a empezar a declarar delante de Dios? Vamos a recordar lo que Él hizo toda mi vida. Josafat le está diciendo, Señor, tú nunca nos dejaste, ¿cómo nos vas a dejar ahora? Señor, tú siempre nos bendijiste, ¿cómo nos vas a dejar de bendecir ahora? Pero ¿cuántas veces en la prueba nos olvidamos de eso? Señor, oro, pero ahora ¿cómo le hago? ¿Cómo va a ser el plan de batalla? Me preocupo por lo que Él va a hacer si confío en Él, en lugar de preocuparme por recordar todo lo que hizo hasta ayer cuando me bendijo en todo. ¿Qué nos ha faltado, hermanos, a cada uno de nosotros? ¿Qué nos ha faltado hasta el día de hoy? No nos ha faltado nada. Es más, nos ha sobrado. ¿Por qué en la tribulación no recordar como tercer punto, tercera actitud, empezar a declarar, Señor, gracias cuando me sanaste, gracias cuando guardaste a mis hijos, Señor, gracias cuando salió ese trabajo, gracias, Señor, por darme una congregación, gracias, Señor, por esto, gracias por lo otro, gracias por lo otro? ¿Por qué no hacerlo? Pero nos enfocamos en lo que está pasando hoy. Josafat no lo hizo así. Era un rey espiritual, era un rey que buscó de Dios y sintió de parte del Espíritu Santo, después de buscar de Dios, después de recibir la oración del pueblo de Dios, como líder se levanta y dice, yo voy a recordar lo que Jehová hizo en el pueblo de Dios. Fíjese el punto que sigue. ¿Qué es lo que hace Josafat del versículo 8 al 11? Toma como propia y para el pueblo de Dios una de las promesas o las promesas de la palabra. Fíjense el versículo 8. Ellos han habitado en ella, hablando de la tierra que le prometió a Abraham, Jehová,
y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Qué interesante el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Después de recordar lo que él hizo, ahora el rey Josafat dice: Señor, este es el problema ahora. Esto es lo que está pasando. Los nombra el problema, nombra los ejércitos que están viniendo. ¿Qué nos muestra la palabra a nosotros hoy en ese punto 4, hermanos? Una vez que usted buscó de Dios, que adoró a Dios con la familia, que declaró todo lo que Dios hizo por usted y su familia, ahora, siguiendo la línea de Josafat, tendríamos como líderes espirituales que empezar a decir: Señor, esto es lo que está pasando. Señor, quieren quitarme el trabajo. Señor, hay un análisis médico, Señor, que dice que no está bien. Señor, mi hijo, mi hija no anda bien en las cosas de Dios. Señor, mi nieto, mi nieta se está desviando. Señor. Josafat dice: Señor, ahora este es el problema y yo me tomo de tus promesas. No te dejaré ni te desampararé. Usted puede leer todos los salmos para recibir y declarar promesas de Dios. Usted puede leer el libro de Deuteronomio, los últimos capítulos, cuando Moisés le dice al pueblo antes de morir: esto es lo que van a recibir si son obedientes, esto es lo que van a recibir como consecuencia si son desobedientes a Dios. ¿Por qué no clamar de esa manera? Señor, tú nos has ayudado. Te pedimos ayuda ahora en esta situación. Esto es lo que está pasando. Declárelo específicamente. Señor, estamos teniendo ataque espiritual de esta naturaleza. Señor, tenemos problema con el vecino. Señor, toma control de ese corazón, que pueda llegar a Cristo. Señor, nos está teniendo problemas y nos damos cuenta que es por lo espiritual. Toma control de esto, toma control de aquello, toma control de esta enfermedad. Tomemos cada oposición como oportunidad para crecer. Antes que nada, busquemos el rostro de Dios. Recordemos todas las veces que el Señor ha sido fiel con usted, conmigo, Cristo Jesús. Aquí estamos, ¿verdad? Ha sido fiel. Ha sido fiel. Recordemos todas las veces que Él ha sido fiel. Hagamos propia una o varias promesas para este problema en particular. Señor, hay una enfermedad de por medio. Tú eres mi sanador. Tú eres Jehová, mi sanador. Y yo me tomo de esa promesa. Y en el nombre de Jesús declaro que si es tu voluntad, tú ya me has sanado. Fíjese el punto 5. Dejar que el Espíritu Santo haga arder esa promesa que usted tomó en su corazón. Fíjese el versículo 12 y 13. Oh Dios nuestro, sigue hablando el rey, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Fíjese que de alguna manera el rey Josafat declara lo que Dios hizo, declara cómo los va a ayudar, y ahora dice en el versículo 12: Señor, tú los vas a juzgar, tú los tienes que juzgar, porque eres nuestro Dios. Estaban las mujeres, los niños, toda la familia en pie. Hermano, no hay manera que una familia venza una oposición grande como familia si no estamos todos involucrados en la oración, en tratar de quitar el pecado de nuestra vida y buscar la palabra de Dios. Si no es un reino dividido. Un matrimonio es un reino, una familia es un reino, una iglesia es un reino, una ciudad es un reino espiritual.
¿Cómo estamos manejando ante la oposición que llega a nuestra vida como familia de Dios, individual, grupal y como individuo, matrimonio? ¿Cómo estamos manejando la oposición? Acá estaban todos en el mismo espíritu. Y dice Josafat: Señor, ¿no los vas a juzgar? Tú eres nuestro Dios, tú nos defendiste, yo tomo esta promesa para mi vida y tú la vas a cumplir. Fíjense el versículo 6, el 3 y el punto 6. Yo creo que el punto 3 y el punto 6 son los más difíciles de poder aplicar cuando estamos con una tribulación grande. Recordar todas las veces que el Señor ha sido fiel. En el punto 3, fíjense el 6. Rechazar todo plan o confianza en mi carne o en su carne. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llega el problema? ¿Qué le decimos a la familia? No te hagas problema, esta es la solución. Así vamos a hacerlo. Y está bien que como varones, como mujeres de Dios, busquemos la solución. Pero ¿qué tiempo le damos al Señor para que nos diga cómo quiere Él solucionar este problema? Señor, que yo quiero que se solucione mañana, no el año que viene. ¿Qué tal si el Señor quiere que la prueba dure 1 año, 2 años, 5 años, 10 años? Yo lo quiero solucionar en la carne. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta sufrir. Porque no nos gusta sentir que no podemos hacer lo que nos gusta hacer. Y no nos podemos sentir como nos gusta sentir. Pero acá el rey Josafat no hizo eso. Fíjese el versículo 14 al 17. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? Sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. El plan de batalla. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. El plan de batalla en tu tribulación te la va a dar el Señor. No lo va a dar el esposo, la esposa, el pastor, el amigo, el vecino, el tío. Pero hermano, es que yo no escucho nunca la voz de Dios. No hay por qué escucharla. Podemos en la palabra entender qué nos está a veces mostrando el Señor de cómo esa batalla va a ser. Cada batalla es diferente para el cristiano. Lidiar con un hijo, una hija que está alejado de Dios no es la misma batalla que a lo mejor lidiar con un trabajo que lo han echado a lo mejor por leer la Biblia en los break, como me ha pasado años atrás. ¿Cómo luchamos lo que está llegando? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el plan de batalla? Fíjese que Josafat adoraron a Dios, declaró lo que Dios hizo en su vida y en la vida de Israel. Josafat declara las promesas de Dios y después ni tiene que hacer nada el rey. Viene otro varón de los hijos de Leví, dice que era un levita, y le dice: este es el plan que Dios va a usar, rey Josafat, para que seas liberado de este problema. No nos apuremos, hermanos, a querer pelear nosotros. Busquemos de Dios, recordemos lo que Él hizo y tengamos fe de que tarde o temprano el plan de batalla va a venir. Es interesante que acá en el versículo 17 el Señor les manda a decir: en este caso no van a tener que hacer nada, queden separados nomás. Miren cómo los enemigos que venían contra ustedes van a ser destruidos unos contra los otros. Y una vez que lee esas cosas en la Escritura dice: Señor, no me puedo imaginar
como tú hiciste. Claro que no podemos imaginarnos porque Él es Dios. Nosotros somos creación de Dios. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es toda sabiduría, todo poder, todo entendimiento, todo juicio, toda gracia. Nosotros somos su creación. Pero ¿por qué no creer por fe de que Él va a proveer? De que Él va a proveer el plan de batalla para lo que estés pasando. Vuelvo a la primera pregunta. ¿Qué estás pasando hoy en tu vida como oposición fuerte? Yo creo, hermanos, que podemos aplicar al salir de acá a partir de esta tarde, esta noche, podemos aplicar lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Es todo bíblico? Usted puede aprenderse de memoria el capítulo 20 y cada vez la palabra va a actuar más en nuestro corazón. El punto 6 es el más difícil. No te apures, no nos apuremos, hermanos. Todo pasa, Dios está en control, Cristo nos tiene de su mano. No nos apuremos queriendo vencer la oposición que estamos sufriendo nosotros mismos. Amén. Fíjese el punto 7. ¿Qué es lo que empieza a hacer el pueblo de Dios? Comienzan a adorar y orar en el Espíritu, ahora que la respuesta llegó. Fíjese el versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿O lo adoraron después que llegó la respuesta de parte de Dios? No, lo adoraron desde el principio. Pero acá terminan adorándolo porque habían recibido lo que Dios iba a hacer. Necesitamos una respuesta de Dios, hermanos, para algo que hay en nuestro corazón o en nuestra familia que no nos deja en paz. Cuando llegue la respuesta, adore a Dios. Cuando llegue la respuesta, cántele. Vamos a ver ahora que adoraron y después se pusieron a cantar. Oh, hermano, pero si supiera todas las oposiciones, van a seguir viniendo. Van a seguir viniendo. Se lo digo por experiencia. Pero ¿sabe cuál es lo tremendo con nuestro Dios? Que en cada batalla te va a dar una estrategia diferente para luchar con lo que está lastimando, hermanos, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones y muchas veces lo que nos está alejando de Dios. El Señor nos da el plan de batalla en cada momento, en cada oposición. Tomar cada oposición como oportunidad para ser bendecido. Antes de hacer nada, busquemos el rostro de Dios. Recordemos cada vez que Él ha sido fiel. Hagamos propia una promesa de los Salmos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, lo que usted quiera. Haga propia una promesa para esa ocasión y para esa batalla. Dejemos que el Espíritu Santo haga arder esa promesa en mi corazón. La repito, no como un rezo, la repito con fe en el Espíritu, declarando que según la voluntad de Dios, Él va a actuar para bien en mi vida, como su Hijo. Rechacemos todo plan en la carne, que yo quiera hacer con mi carne. Comencemos a adorar y orar en el Espíritu, una vez que la respuesta llegó, de cómo vamos a pelear esa batalla. Fíjese el verso 20 y 21. Y el punto 8 dice, seguir adorando a Dios durante todo el tiempo de la oposición. Fíjese el versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Estaba por venir la batalla, pero ya estaba el plan. Estaba por venir la batalla, pero ya estaba el plan. Oh, hermano, pero yo todavía no veo el triunfo, pero Dios ya te lo dio.
Y si ya te mostró cómo vas a luchar, ya te mostró cómo Él va a armar todo lo que te rodea con su providencia para que pases la oposición con bendición, no te preocupes. Empecemos a adorar a Dios, aunque todavía no veamos el enemigo derrotado. Sigamos buscando de Dios, aunque no veamos todavía el enemigo derrotados. Amén. El versículo 22 al 24, hermanos, está tremendo. Vamos a leerlo. Después le digo el título, usted igual lo tiene ahí en el papelito. Fíjense el 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Cómo es esto? Yo no sé, y no me lo quiero explicar porque tampoco le voy a creer. No sé cómo trabajó esto, pero porque es el plan de Dios. Fíjense que el punto 9 dice: espere y vea cómo Dios envía confusión a lo que está llegando a su vida para maltratarlo, para lastimarlo. Puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser un trabajo, puede ser lo que sea, puede ser el mundo espiritual. Esperemos en el poder de Dios. Declaremos que ya la victoria es nuestra. Señor, ¿cómo oro por esta persona? Dame el plan de batalla. ¿Cómo oro por este grupo? ¿Cómo oro por esta presión que tengo en mi vida? ¿Cómo oro por mi hijo? ¿Cómo oro por mi nieta? Señor, ¿cómo oro por este matrimonio que quiere dividirse? Cuando el Señor nos muestra a través del Espíritu Santo cómo hacerlo, declaremos la victoria. Señor, yo declaro en esta oración que tú me has dado la victoria en esta oposición que estamos pasando. Sigamos adorando. Cuando eso sucede, usted quiere estar solo o acompañado y piensan que está loco, y en un momento siente que el Señor le dio la victoria y quiere cantar, cante. Esté con quien esté en el carro con 5 personas más, o esté en su recámara solo orando o sola. Usted y yo sabemos y sentimos, hermanos, cuando la victoria ha llegado a esa oposición que usted y yo tenemos. En el Espíritu lo sentimos. Alabemos a Dios, busquemos de Dios, sigamos adorando a Dios en el tiempo de la oposición. Miremos cómo el mundo que nos rodea de maldad o la situación es transformada totalmente por el poder de Cristo. Y por último, ¿cuántos están listos para recibir la bendición? ¿Tan poquitos? Otra vez le voy a preguntar, ¿cuántos están listos para recibir la bendición? Gloria a Dios. ¿La bendición de qué? La eterna ya la tenemos en la cruz, ¿verdad? Y la resurrección de Cristo. Tercera vez que hago la pregunta, ¿qué situación está pasando hoy en tu vida que no le encontrás la salida? ¿Qué situación hay en nuestra vida que no sabemos realmente cómo salir del pozo donde estoy? El 10º punto dice: preparémonos para recibir la bendición. Hermano, pero si usted supiera cómo yo me levanto cada mañana, no importa, declárelo. Señor, por fe, yo declaro que de acuerdo a tu voluntad, tú me vas a dar la victoria en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi ministerio. Fíjese el versículo 25 y 26. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca,
porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. Váyase conmigo al versículo 27. Y todos Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. El 30. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz. ¿Por alguna parte? Por todas partes. ¿Qué significa esto? ¿Hizo cosas Josafat después de esto que no estuvieron muy bien delante de Dios? Sí, las hizo. ¿Fue de alguna manera corregido a veces por un tal profeta Jehú por hacer una alianza con el rey de Israel? Sí fue corregido. Pero fíjense el balance del reinado de Josafat. Fue bendecido en todo su reinado. Hermanos, vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos, vamos a tener tiempos de prosperidad, vamos a tener tiempos de prueba, donde usted a lo mejor se va a levantar y va a decir: Señor, yo hasta estoy dudando si realmente existes. Señor, hoy yo quiero preguntarte, muéstrame algo, porque Señor, yo hasta dudo de que existas. El Señor no se enoja. Pregúntele, pídale que le mande una prueba, pídale que le mande una señal, y Él se lo va a mandar, y Él se lo va a mandar. Dice que la palabra de Dios dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. El problema es que hay que estar humillado y hay que arrepentirse. Hay veces que queremos que el Señor nos ayude siguiendo viviendo como lo estoy haciendo, y no nos va a bendecir de esa manera. No nos puede prosperar si no dejo lo que afecta a mi relación con Dios. Todavía estoy vivo. Qué bueno que estás vivo, que estás viva. Pero qué lástima que no podemos o no podés disfrutar toda la riqueza que el Espíritu Santo tiene para guiar tu vida. Como esposo, como esposa, como joven, como jovencito, como mujer de Dios, como varón de Dios, como joven de Dios. Qué lástima que hay veces como cristianos duramos, pero no disfrutamos las riquezas del Espíritu Santo viviendo, y ya lo tenemos, usted y yo ya lo tenemos. Qué lástima que no lo podemos disfrutar. Fíjese que hubo todo un plan de parte de Dios y Josafat fue obediente. Cumplió paso por paso y recogen un botín y están 3 días colectando bendición. ¿A quién no le gustaría estar 3 días recogiendo, verdad? Supóngase que el Señor le diga hoy: hermano Pastor Frank, lunes, martes y miércoles pida la bendición que quiera, para quien quiera. Hermana Rosita, Gama Junior, hermana. ¿Se imagina? No hablemos de dinero. Bendiciones para mí, para familia, para la iglesia, para Honduras. ¿Se imagina? Estaríamos, ¿verdad?, 48, 72 horas sin parar de pedir. En lo espiritual y en este contexto del Antiguo Testamento, eso fue lo que pasó con Judá. 3 días estuvieron recogiendo bendición. Y fue mucho más rico, no solo el reinado de Josafat, sino que también el pueblo fue bendecido y prosperado. ¿Amén? Amén. Y termino con 2 de Crónicas 20:17, recordando lo que ya hemos leído. No habrá para que peleen vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Hermanos, vamos a ponernos de pie.